buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Alejandra Mendoza Velasco, que es licenciada en fisioterapia, la cual tratará con nosotros el tema de rehabilitación postquirúrgica del ligamento cruzado anterior en su fase inicial. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todas las personas que nos estén viendo esta mañana. Como comentó la doctora, pues voy a estar hablando de la rehabilitación postquirúrgica del ligamento cruzado anterior en su fase inicial. Entonces, voy a iniciar. Antes de hablar del tema, pues voy a hablar acerca también de la importancia de la rehabilitación, de una rehabilitación oportuna. Eh, la ruptura del ligamento cruzado anterior pues va a ser una lesión muy debilitante y que sobre todo en atletas que quieran seguir con su deporte pues trae consigo pues una reconstrucción, una cirugía. Esta cirugía pues lleva periodos largos de recuperación, tanto en deportistas de manera recreacional, que pueden ya tardar hasta 12 meses en volver a su deporte, como en deportistas profesionales que tardan entre 6 12 meses y muchas veces con resultados pocos óptimos, ¿no? Después de esta cirugía, los atletas enfrentan diversos obstáculos, como el que puedan volver a lastimarse, ya sea de la misma rodilla o de la rodilla contralateral. No vuelven a tener el mismo rendimiento que tenían antes de su lesión. Incluso pueden presentar algunos otros padecimientos, como serían inicios de osteoartritis. Sin una rehabilitación oportuna, temprana y que sea de calidad, también incluimos en esta parte de la rehabilitación temprana a la rehabilitación preoperatoria. Ahorita hablo más de ella. Pues los atletas no superan disfunciones mayores y estas disfunciones pues los llevan consigo durante las otras etapas de su rehabilitación, lo cual pues volvemos, no nos va a dar resultados lo más óptimos que desearíamos, ¿no? Estos son unos puntos que puse acerca de la atención que debe tener el paciente o el deportista. Y me refiero un poquito más a deportistas porque son el tipo de población que vemos que sufre más de esta lesión. En primera, pues la atención debe ser personalizada, ya que cada quien tiene aspectos diferentes en su vida. Tiene que llevar una constante valoración y que esta valoración pues sea lo más estandarizada lo más estandarizada posible. Debe abordar diferentes cualidades físicas y estas cualidades físicas se abordan a lo largo de toda la rehabilitación, pero no van a tener la misma importancia en su etapa inicial como en su etapa tardía, ¿no? Pero hay que tenerlas en cuenta a todas. Trabajar tanto en calidad como en cantidad adecuada para generar un estímulo y que este estímulo genere las adaptaciones que estamos buscando en este atleta, ¿no? Y por último, que debe ser un trabajo multidisciplinario y enfocado a la meta del paciente o del atleta. Esos puntos en general deberíamos tratarlos para cualquier lesión, cualquier paciente. Ajá. Y bueno, antes de entrar a lo que es ya la parte inicial, pues también hay que hacer hincapié en lo que es la rehabilitación preoperatoria, ya que se ha visto que da muy buenos resultados, ayuda al pronóstico, porque en esta etapa pues ayudamos a la restauración de la hemostasis antes de la cirugía y en general antes de cualquier intervención debería haber esta rehabilitación preoperatoria, ¿no? Además, esta ventana de tiempo pues ofrece al paciente una familiarización con las intervenciones que vamos a realizar, sobre todo durante la fase inicial, ya sea intervenciones refiriéndome al ejercicio, a los agentes físicos, pero también le ofrece un tiempo de familiarizarse con el proceso que va a llevar a cabo, ¿no? Como mencioné al principio, pues es un proceso largo, entonces a nivel psicológico también deben estar preparados para saber lo que les espera, ¿no? Los próximos meses. También hay excepciones para este periodo de rehabilitación preoperatoria, dependiendo si existe alguna otra lesión concomitante que pueda tal vez limitarnos en lo que vamos a realizar, ¿no? Sobre todo rangos de movimiento, qué tanta fuerza podemos trabajar en este periodo, ¿no? Porque pues disminuye la estabilidad que va a tener la rodilla. Se ha visto que un programa de entre 5 y 6 semanas pues nos lleva a un pronóstico favorable, tiene buenos resultados.
Y bueno, me basé sobre todo, los criterios que utilizo a lo largo de la presentación, los basé sobre todo en la guía de Aspetar, pero hay otras guías, otros protocolos que manejan criterios muy parecidos, ¿no? Entonces, para la parte preoperatoria, el paciente debería tener una extensión de rodilla completa o lo más simétrica que se pueda, una flexión de 120 grados o mayor, un edema mínimo o que incluso no haya y que no haya un retraso en el cuádriceps. Con esto es que haya una correcta reclutación de fibras en el cuádriceps y la marcha que sea lo más normal que se pueda. Ahora sí, hablando de la etapa inicial, pues hacemos referencia a todas las intervenciones inmediatas después de la cirugía. Este periodo aborda entre 4 y 6 semanas después de la cirugía y tiene como objetivo principal pues superar los efectos tanto de la cirugía como de la lesión y prepararse para entrar a la etapa intermedia de la rehabilitación. Aquí puse un esquema que habla de las diferentes etapas que tiene. Está la etapa preoperatoria, la etapa temprana, que es en la que nos vamos a concentrar ahorita, la etapa intermedia y la etapa tardía para eventualmente, y que es el objetivo de los deportistas, pues volver a su actividad deportiva, ¿no? Incluso hay artículos que manejan volver al desempeño que tenían, que sea igual o superior al que tenían antes de su lesión. Vamos a tener ciertas precauciones en esta etapa. Van a estar sobre todo relacionadas con el rango de movimiento que van a tener disponibles, si se puede o no se puede, y las cargas de peso, o lo que también conocemos como los apoyos que pueda realizar. Estas precauciones pues las va a determinar sobre todo el cirujano, dependiendo del procedimiento que haya realizado y justo de si existe alguna lesión concomitante o si no lo hay. También hay precauciones para ciertas actividades, como lo sería el manejar, que tarda entre 4 y 6 semanas en la rodilla derecha y de 2 a 3 semanas para la rodilla izquierda. Arrodillarse, un arrodillado modificado, pues tarda alrededor de 4 meses y una flexión con flexión completa hasta 6 meses. Eh, bueno, aquí yo coloqué 6 áreas de trabajo en las que nos vamos a enfocar en esta etapa inicial. Es importante mencionar que estas áreas de trabajo, si bien hay que tomarlas en cuenta todas, pero no todas van a tener la misma importancia. Incluso a lo largo de todo el proceso, no solo de esta etapa inicial, la importancia va cambiando, ¿no? Em, estas áreas son el dolor y el edema, los rangos de movimiento, la activación y el fortalecimiento muscular, el control neuromuscular en actividades de la vida diaria, factores psicológicos, sociales, culturales y del ambiente y la preservación de la condición física de manera personal y también, bueno, muchos artículos lo marcan, sobre todo los primeros 3 puntos, pues van a ser los más importantes. Incluso en este diagrama que puse aquí también, o sea, maneja estas 6 áreas, yendo de izquierda a derecha, pues la izquierda habla más de la rodilla y la parte de la derecha, pues se va a hablar tal vez del contexto general del paciente, ¿no? Entonces, ok. La valoración, la valoración, pues se va a enfocar en estas áreas de las que acabo de hablar. Cada medición va a tener valoraciones diferentes. En la parte del dolor lo vamos a manejar con la escala de ENA. La escala de ENA son 11 ítems y lo vamos a valorar tanto en reposo y durante la actividad que va a ir del 0 al 10. Los rangos de movimiento los podemos valorar con la goniometría. También se ha visto que podemos utilizar un inclinómetro para medir eh, los, eh, los grados de la angulación. El edema, muchas guías utilizan lo que es el stroke test, que va del 0 al 3. La activación del cuádriceps, que si bien no es con una escala, pero se valora con la actividad de levantar la pierna con la rodilla estirada. En esta parte hay que ver que exista un correcto reclutamiento de las fibras musculares y sobre todo estos 4 ítems deberían valorarse de manera diaria y sobre todo en esta etapa inicial, este primer mes, 6 semanas, deberían valorarse diarias. De manera semanal podríamos también valorar la circunferencia del muslo. Esta medición se realiza a 5 centímetros y a 10 centímetros suprapatelar, no solo para ver la masa muscular que tiene este muslo, sino que también nos podría dar datos incluso del edema
si el edema ha aumentado demasiado, y ahorita vamos a platicar también de eso. Y el progreso del control motor, el control motor lo vamos a valorar mediante ciertas actividades, como lo sería la marcha, el equilibrio y ciertos movimientos funcionales, como puede ser una sentadilla, subir y bajar un escalón, ajá, que no, que el paciente lo pueda hacer de la manera más fluida posible. Ahora sí. Hablando del dolor y del edema, pues son dos signos considerables después de la cirugía, o sea, van a estar presentes sí o sí. Va a haber diferentes modalidades para abordarlos, como puede ser la crioterapia, la compresión, la elevación, y no solamente significa que tengamos que utilizar una de estas modalidades, normalmente se utilizan en conjunto. También se ha visto que la movilidad activa nos lleva a una buena... nos puede ayudar a abordar esta parte, ¿no? Hay muchas maneras de, por ejemplo, de la crioterapia, existen estas máquinas que constantemente llevan un flujo de frío, ¿no? Pero pues lo vamos a tratar de una manera también más sencilla, como con bolsas de hielo. La compresión, existen estas medias, ¿no? Que van por encima de la rodilla. Tampoco no son obligatorias, también se pueden tratar con algún vendaje, ¿no? En esta parte vamos a estar alertas de ciertas complicaciones que puede haber, sobre todo si el dolor y el edema es excesivo. Nos habla de que hay algo más ahí en la rodilla, que no se está haciendo el proceso de cicatrización tal vez correcto. Hay otros signos de inflamación, como puede ser el aumento de la temperatura, el aumento del rubor también en esa área. Y también hay que estar muy alertas acerca de los signos de infección, sobre todo por la parte de la cicatriz. Tomar en cuenta, bueno, estas no son complicaciones, pero son cosas que tenemos que tomar en cuenta, pues el tipo de procedimiento que se ha realizado y los medicamentos que se han prescrito para el paciente. Los rangos de movimiento, pues nos vamos a enfocar en la flexión y en la extensión, siendo la extensión pues la más complicada de recuperar. Los rangos de movimiento vamos a intentar ganarlos de manera progresiva y sobre todo a tolerancia del paciente. La movilidad puede ser tanto activa como pasiva y aquí puse algunos ejemplos. Está la bicicleta estacionaria en la que podemos modificar la altura de la bici dependiendo del rango que queramos trabajar. La movilidad en tanque terapéutico también se ha visto que ayuda no solo a la movilidad, también ayuda a ciertos movimientos del control motor. Y pues pero también lo vamos a trabajar con ejercicios isotónicos en diferentes modalidades, ¿no? En contra de gravedad o ayudado de ligas de resistencia. La parte de la activación y el fortalecimiento muscular, pues lo dividen, ¿no? En extensores y en flexores. En los extensores, esa va a ser una de nuestras principales prioridades, ¿no? La restauración de la fuerza muscular en estos extensores. El déficit de la fuerza que pierda los extensores va a tener, bueno, va a depender de muchos factores. Depende del tipo de injerto que se haya realizado, de la magnitud del dolor que presente el paciente, la inhibición neuromuscular que también se presenta sobre todo en las primeras semanas después de la cirugía, y la atrofia muscular después de la cirugía. Los flexores de rodillas se van a ver menos afectados, pero eso no significa que no debamos trabajarlos. También aquí hay que ver el tipo de cirugía que se haya realizado, porque muchas veces el injerto se toma de los isquiosurales, entonces habría que tratar a este paciente como, además de la rehabilitación de cruzada anterior, habría que tratar la parte de los isquiosurales y habría que tomar una ventana diferente para trabajarlos, entre 6 y 8 semanas después de la cirugía para trabajarlos de manera más específica, la parte de los flexores. Y bueno, también la literatura maneja otros grupos musculares, como lo son los músculos del abdomen, de cadera, del tobillo, también la parte de miembros superiores. Se pueden trabajar, pero no van a ser nuestra prioridad en esta etapa inicial. Entonces, para trabajar la fuerza se debe diseñar un programa de entrenamiento, obviamente que se adapte a las restricciones de la curación biológica y de la capacidad del tejido.
Sobre todo en esta etapa podemos ayudarnos de estrategias suplementarias. Son un complemento, o sea, si no tenemos estas estrategias no significa que nuestra rehabilitación no va a funcionar, pero son una ayuda extra, ¿no? Yo coloqué tres estrategias que son las que he visto también que la literatura tiene mucho apoyo de ellas. La estimulación eléctrica neuromuscular, que nos va a ayudar a la correcta activación del músculo en el que lo empleemos. Principalmente habría que emplearlo en el cuádriceps. No hay una contraindicación sobre cuándo se puede utilizar, entonces podría utilizarse incluso de manera diaria. El entrenamiento con BFR, también hay muchos artículos que avalan su ayuda en este tipo de pacientes. Va a ayudar a la hipertrofia muscular trabajando con cargas ligeras y puede utilizarse entre 3 y 4 veces a la semana. Y el entrenamiento cruzado, que nos habla que no solo debemos trabajar con el miembro afectado, sino que también hay que trabajar con el miembro contralateral. Se ha visto que ayuda a acelerar la recuperación del lado lesionado. Y bueno, este es un ejemplo, es justo este lo tomé de Aspetar, en el que nos habla de la progresión de ejercicios que podemos hacer y maneja tres grupos musculares, ¿no? El cuádriceps, los isquiosurales y la parte del tríceps sural. ¿Cómo podemos manejarlo? Aquí maneja incluso el tiempo después de la cirugía. Podemos trabajar isométricos. Aquí podríamos trabajarlo tanto sentado como parado. La parte del tríceps sural. Una vez que si esto lo puede realizar sin ninguna complicación, pues entonces podríamos realizar y que también no exista alguna otra limitación, pues podríamos empezar a trabajar ejercicios de cadena cerrada y eventualmente de 4 a 6 semanas podríamos incluso utilizar ejercicios de cadena abierta, modificando únicamente el rango de movimiento que vamos a estar utilizando, ¿no? En la parte del control neuromuscular en actividades de la vida diaria, pues nos vamos a referir sobre todo en la calidad que tenga el paciente para realizar ciertos movimientos, la habilidad que va a tener para controlar la extremidad. Nos vamos a concentrar sobre todo en la reeducación de la marcha, porque obviamente después de la cirugía pues llegan con muletas, entonces hay que aprender a saber cuándo quitarle de 2 muletas a una muleta o a sin muletas, si tiene la necesidad, tal vez la necesidad de usar algún bastón. ¿No? Pero idealmente, pues, o sea, el paciente debería, si no tiene alguna otra lesión concomitante, eh, destetarse de las muletas, ¿no? El equilibrio y movimientos funcionales, como también los había mencionado al principio, como sería una sentadilla bilateral, subir y bajar un escalón. Y también importante mencionar que este tipo de movimientos debería realizarlos con un biofeedback. Muchas veces por eso trabajamos con estos pacientes enfrente de un espejo, tanto para que ellos vean la calidad con la que están haciendo el movimiento y nosotros darles una retroalimentación verbal sobre lo que deben corregir o no. Esa parte lo mencioné también al principio. Si no existe una buena calidad en cuanto a estos movimientos del control neuromuscular, nos puede llevar eventualmente a complicaciones, eh, tanto en movimientos que sean más complejos, como lo puede ser correr, trotar, como en otro tipo de afecciones a nivel articular, justo inicios de osteoartritis, porque no está haciendo el contacto que debería hacer nos lleva a un desgaste, o sea, un desgaste en áreas que no debería tener, ¿no? La parte de los factores biopsicosociales, pues si bien los fisioterapeutas no somos encargados de ¿cómo decirlo? Del área, no somos expertos en el área de la salud mental, pero pasamos mucho tiempo con este tipo de pacientes, entonces hay que estar alertas de los factores que pueden influir en la experiencia, ya que en la experiencia que está teniendo el paciente y eso puede llevar a repercusiones en la afinidad que tiene a la rehabilitación y por ende puede impactar en los resultados de la rehabilitación, ¿no? Los principales retos que va a enfrentar el paciente pues va a ser comprender y entender el significado de su lesión. También lo mencioné al principio, no solo se trata de entender a manera física lo que está pasando en la lesión, sino que también que entiendan
o que ellos le den un significado de por qué les ocurrió esa lesión en ese momento de su carrera, ¿no? También el estar incapacitados pues les lleva a cierta depresión y esto sí es muy importante, como terapeutas y en general todo el equipo multidisciplinario, pues se debería construir una alianza de trabajo con el terapeuta. Esto se ha visto que tiene una afinidad, o sea, bueno, aumenta la afinidad de la rehabilitación con el paciente. Por último, la parte de la preservación de la condición física, es muy importante mencionar que no va a ser una prioridad en esta etapa inicial. Pero, o sea, lo toma en cuenta. Los elementos claves pues van a ser minimizar los déficits de la condición cardiovascular, prevenir la pérdida de masa o de fuerza en la articulación adyacente y en la parte contralateral y prevenir el aumento de la grasa corporal. Esta no va a ser nuestra prioridad en esta etapa inicial, pero sí lo tomo en cuenta. Durante las primeras, bueno, la tercera, cuarta semana sí podríamos empezar a trabajarlo, pero sobre todo utilizando herramientas para miembros superiores. Están los ergómetros para miembros superiores, incluso también se puede valorar en esta parte. Y una vez que ya el paciente pues nos ayude con rangos de movimiento y todo eso, podrían utilizarse otras herramientas como alguna bicicleta, una elíptica, pero no va a ser nuestra prioridad en esta etapa inicial, ¿no? Entonces, a lo largo de la presentación, pues se ha hablado de metas que se utilizan bueno, deberíamos marcarnos metas como terapeutas, así es más fácil llevar un control y checar si estamos haciendo el procedimiento correcto. Estas son las metas que marca Aspetar, les digo, entre guía y guía cambia, pero bueno, esa es en la que yo me baso. Y justo Aspeta maneja desde la etapa prequirúrgica y en esta parte que sería Happy Knee, que son las primeras 6 semanas, estas son las metas en las que nos deberíamos enfocar, ¿no? Después de la cirugía, después de la cirugía y hasta las primeras 6 semanas, el paciente debería tener una flexión igual o mayor a 120 grados, una extensión igual o menor a 0 grados. El edema, medido con el stroke test, debería ser igual o menor a un 2 y debe haber una activación correcta de cuádriceps dentro de las actividades o los movimientos de control motor en los que habría que tener en mente, pues sería que pudiera ser una sentadilla bilateral, una sentadilla unilateral y que no tenga problema para bajar un escalón. Y bueno, estas son recomendaciones generales. Como a modo de resumen, es importante crear un plan de rehabilitación, no solo para esta etapa inicial, sino de manera general. Siempre debemos tener un plan de lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y a qué metas queremos llegar. Y justo marcar esas metas, saber cuáles son las prioridades. Lo que les comenté también en un principio, no todas las áreas de trabajo van a tener la misma importancia en esta etapa temprana. Igual en las diferentes etapas que maneja esta rehabilitación, las prioridades van cambiando, ¿no? Las cualidades que debemos trabajar van a ir cambiando. El nivel de actividad entre sesión y durante la sesión va a depender del paciente. También tenemos una frase, ¿no? Que la rehabilitación, el paciente no se adapta a la rehabilitación se adapta al tipo de paciente. Hay que tener en cuenta pues si el paciente tiene la disponibilidad tanto en tiempo como en ubicación para acudir a su rehabilitación, si tiene quien le apoye, tanto en casa, ¿no? Y el monitoreo pues debe ser diario y semanal. Es importante justo este monitoreo para saber si las metas que nos propusimos se están cumpliendo y si no se están cumpliendo pues modificarlo, ¿no? Eh, y para eso es importante esta valoración continua. Esta es la bibliografía que utilicé, entonces no sé si existe alguna duda, algún comentario. Muchas gracias. ¿Hay alguna restricción o alguna recomendación especial dependiendo del tipo de injerto que se utilice? Recomendación de injertos, pues en la parte de los isquiosurales justo se maneja que para trabajar de manera más específica este grupo muscular, eh,
habría que trabajarlo después de la sexta, octava semana, obviamente si el injerto es de isquiosurales. Em, Limitación a la hora del movimiento, puede que el movimiento, por ejemplo, en cuádriceps sea un poquito más complicado, pero nada, si lo manejamos a tolerancia, según yo no existe alguna limitación, ahorita no recuerdo. Eh, no, las limitaciones tienen que ver más con si existe alguna lesión concomitante, por ejemplo, al nivel de meniscos o si existe alguna otra lesión a nivel de otros ligamentos en la rodilla. De limitaciones, ahorita solamente se me viene a la mente la parte de los isquiosurales, ¿no? Saber cuándo trabajarlos, porque de nada me va a servir trabajarlos durante las primeras semanas, porque entonces no le voy a estar ayudando a esa parte del tejido, ¿no? Ok, y el uso de las muletas, ¿cuánto tiempo es recomendable? De las muletas, me parece que para el mes, si no existe alguna otra lesión, ya debería no utilizarlas. Ajá, alguna lesión concomitante, sobre todo a nivel de meniscos, al mes ya no debería traerlas. Obviamente que en ese mes, pues, o sea, ver qué tanta estabilidad tiene, ir pasándolo, ¿no? De de los dos puntos a un punto y obviamente también checar el equilibrio, qué tan buen equilibrio tiene apoyos unipodales, bipodales. Ok, muchas gracias. Sí, siempre tener en cuenta si se le hizo algún otro procedimiento, alguna sutura de menisco, alguna lesión condral, que sea lo que les impida tener apoyo completo. Y si no, pues sí, en 2, 3 o hasta 4 semanas deberían de Ujú, ir ujú. las muletas. ¿Algún comentario para terminar, por favor? No, muchas gracias por su atención. La verdad es que es una lesión que me resulta muy interesante, muy, es un reto para cualquier fisioterapeuta manejarlo. Es una lesión justo muy larga y que aborda muchas etapas en esta etapa inicial, ¿no? Pero en la etapa tardía eh, maneja otras cualidades, ¿no? Como el correr, la aceleración. Depende también del tipo de, mm, de deporte que realice el paciente, pero me parece una lesión compleja, interesante. Me gustó mucho preparar este tema. Muchas gracias. Y sí, es una lesión bastante frecuente que muchos deportistas creen que su vida se termina ahí y pues no es cierto. Pueden recuperar la movilidad y la fuerza, sobre todo la fuerza y reintegrarse a su deporte al mismo nivel que tenían antes. Pero como bien menciona, tan importante es una buena cirugía como una buena. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias y damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias.